Gracias, buenos días a ustedes también y a todos los televidentes. ¿Qué le ha dejado estas 2 semanas a usted? Bueno, mucho sinsabor y bueno, también la evidencia de que yo soy irresistible para algunos, ¿no? Porque yo quiero saber qué pito tocaba yo en esos alegatos. Oiga, sí, ¿verdad? Pero- Su nombre salió en alegatos. Ay, bueno. Sí, a lucir ahí, los ¿no? abogados del señor Martinelli, eso es, bueno, es evidente, parece que yo resulto irresistible. Bueno, lo cierto es que lo primero, tal vez a la ciudadanía, es la satisfacción de que 7 años de investigación de un caso tan importante para conocer lo que es una trama de corrupción donde hay colusión del sector público y del sector privado y donde se usó el sistema financiero y todo nuestro sistema de servicios, porque está la creación de sociedades y demás, la apertura de cuentas, o sea, nuestro sistema, nuestra plataforma de servicios, es importante conocer cómo se usa, cómo se usó para la corrupción y cómo de esos actos de corrupción los ciudadanos de nuestros impuestos pagamos esas coimas, esos sobrecostos, y eso repercute en la ausencia de dinero para la satisfacción de necesidades básicas. Dicho de otra manera, todo lo que estamos oyendo allí que se perdió en dineros públicos son dineros que hubieran ido destinados a obras públicas. Sin embargo, hay argumentos que a mí me resultan... Yo pensé que yo había perdido la capacidad de sorpresa, pero me he dado cuenta que no. Sí. Hubo argumentos como este. El dinero de Odebrecht llegó prácticamente a los 4 millones de los panameños, pero no estamos jugando a los 4 millones de panameños. Esos argumentos, ¿qué le dejan a usted? ¿Qué le dicen? Sí, bueno, usted sabe, uno tiene formación jurídica y uno puede rápidamente discernir entre lo que es pertinente y lo que es una impertinencia en un alegato o un argumento, ¿no? Pero lo que busca eso es hacer el juicio paralelo, que es el juicio mediático. El alegato disonante, el alegato que se aleja de derecho, lo que busca es llevar al ideario colectivo, al pensamiento de la gente que le dé seguimiento al proceso, confundir con respecto a la verdad que está en el expediente y lo que ellos quieren que la gente crea y piense. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, estamos en una audiencia que es intermedia, o sea, una audiencia que es preliminar, que es del sistema inquisitivo, el sistema viejo. Esa audiencia no es para hablar de pruebas contundentes, eso no está en ninguna norma. Y usted escucha a la defensa decir, es que aquí no me han probado, es que esa no es la etapa de probar absolutamente nada. Lo único que tiene que estar probado para el juez es la existencia del delito, que no haya duda de la existencia del delito, y eso está probado. Las vinculaciones de los defendidos, de todos estos abogados que se han parado a hablar y que dicen, aquí no me han probado que mi cliente, aquí no me han probado que mi cliente, allí no hay que probar más nada que la probable vinculación o los indicios graves o serios de una relación entre la acción del cliente o de la persona y el delito que se ha cometido. Porque luego vamos a ir a una etapa que es ya la audiencia ordinaria, la de fondo, donde habrá periodo de pruebas y donde se podrán contradecir las pruebas. Don Danilo. A eso quería ir casualmente. Quiero aprovechar su experticia en la materia. A su criterio, ¿estamos ante un caso lo suficiente, desde el punto de vista del derecho, argumentos de derecho, lo suficientemente fuerte para que prospere un juicio contra la población, contra el grupo de personas que la Fiscalía se propone enjuiciar? ¿La Fiscalía, a su criterio, hizo el trabajo pertinente o dejó cuentas pendientes? Yo creo que hay elementos de convicción, que es lo que pide la norma, suficientes para transitar a la otra fase. No estoy muy segura que finalmente todos los que pasen a la audiencia por el llamamiento a juicio, que es lo que va a abrir esa etapa, habrá algunos sobreseídos provisionalmente incluso, puede ser, pero aquellos que pasen todos a la fase de la audiencia ordinaria, bueno, pudiera ser que no todos terminen condenados, pero de que hay la contundencia, porque está la certeza de la existencia del hecho punible, de que se lavaron activos en Panamá a través de las cuentas de Odebrecht, está probado. La vinculación de las personas está demostrada, hay indicios serios de esa relación, así que sí vamos a transitar a la otra etapa. ¿Cuántos de esos saldrán condenados? Bueno, eso es otra cosa. La contundencia del caso, yo sí creo que hay un caso que está robusto, hay un caso que tiene elementos de convicción fuertes, como es, por ejemplo, la trazabilidad del dinero, las cuentas,
las delaciones, o sea, la cooperación internacional ha aportado muchísimo a este expediente y eso tiene plena validez en el derecho panameño. Además, se cumplieron los requisitos. Por otro lado, están las propias confesiones, las aceptaciones de aquellas personas que prefirieron aceptar e implicar precisamente porque eso es lo que la ley les permitía para ellos conseguir o salirse del proceso o obtener una condena con una reducción de pena. En ese tipo de acuerdos, escuché a un abogado decir, no, él llegó a un acuerdo y metió a mi cliente en esto porque él no quería seguir en la cárcel. No, la gente no hace eso. Sí, porque uno no inventa, porque eso es fácil, es peor, porque ese sería otro delito. Eso sería un boomerang. No, pero es que además es un delito autónomo. Por eso. Estar Por sí inventando mismo es un eso delito. por sí mismo es un delito. Yo no puedo estar inventando a usted delitos. Entonces, no, la gente no hace eso. La gente lo que sí hace sensatamente es que cuando ya se da cuenta que hay suficientes elementos, un buen abogado lo que hace es decirle, vamos a dejar de estar alegando mentiras aquí, no vamos a perder el tiempo, vamos a usar la norma a nuestro favor. Busquemos cuál es la mejor salida a tu condena, porque te van a condenar. Eso es lo que hace un buen abogado. Entonces busquemos el mejor escenario para ti dentro de la realidad de lo que hiciste. Y la persona dice, yo quiero confesar, yo quiero cooperar con la justicia y qué es lo que me ofrece la justicia para cooperar y lo voy a hacer. Como está pendiente la fase de los alegatos de fondo específicos, ¿llegaremos a Navidad con esto? Lo más probable porque, bueno, no. Los alegatos tienen términos, Sí. no tienen un tiempo. No, a la segunda fase. La segunda fase sí, porque, a ver, los llamamientos a juicio son inapelables, pero los sobreseimientos, si el Ministerio Público piensa que tiene fuerza y contundencia de alguien que la juez de repente se ha dejado, no encontró la prueba, no la vio y decide sobreseer, y el Ministerio Público piensa que debe insistir, podrá haber apelaciones, y eso irá a un tribunal superior, ¿verdad? Y ahí puede haber algo de demora. Aquí va a depender de el compromiso del órgano judicial con sus tribunales de darle celeridad a toda alzada, o sea, toda apelación que haya de lo que impida seguir avanzando en toda la ruta que nos queda por delante, que tiene que ver con el término común de práctica de pruebas, de aducir pruebas, para luego entrar a practicarlas. ¿Y ha demostrado que tiene ese compromiso? ¿En esta nueva etapa ha demostrado que yo pienso que sí. ¿Siente usted que tiene compromiso? Yo siento que sí. Yo siento que sí. Además de que siento que yo no conozco personalmente a la jueza Valoisa Baloyes. Sí, Marquínez. Baloyes es el fiscal. Sí, el fiscal. Valoisa Marquínez, pero creo que su comportamiento en la audiencia nos va dando confianza de que no solo es una mujer que conoce el derecho, que sabe las herramientas que tiene para ponerle orden a su audiencia, que no se la saquen de las manos y que no está dispuesta ya a aceptarle ningún tipo de licencia fuera de lugar a ninguna de las partes. En eso de la siguiente fase, siguiente etapa, ¿qué mensaje envió el bloque de 27 abogados de la defensa que dijo, vámonos a un proceso abreviado? Bueno, ellos saben perfectamente que si no concurren todos los imputados y no hay acuerdo de todos, la juez tenía que negar eso. Sí. Esa era una petición cuya respuesta ya ellos conocían. Pero ¿por qué lo hacen? Es lo que he observado en la práctica tribunalicia y me comentan abogados que están el día a día en los tribunales. Y es que lo hacen para después alegarle a la juez, bueno, es que mi cliente pidió proceso abreviado. Si usted lo va a condenar, tiene que darle la reducción de la pena. Pero usted va a ver que a la hora... Proceso abreviado implica que usted acepta los hechos, mínimamente. Pero entonces, ¿qué va a ocurrir después en los alegatos de fondo? Usted va a ver que alegan inocencia. Y ahora también los voy a oír hablando de inocencia. Bueno, sí, eso ha sido permanente. Es la pero tónica, es que, sí, porque sí, pero es que a la supuestamente... postre yo tengo que asumir la inocencia, ¿o no es así? Bueno, pero es que si usted está pidiendo proceso abreviado, no es eso lo que presupone el proceso abreviado. Ah, ya eso... O sea, es que es como una especie de usar la norma a su favor. conveniencia, Ajá. pero con un ardid jurídico que realmente no tenía peso. Los que tienen formación jurídica saben y entendían perfectamente que era una petición que no iba a ser aceptada. Es decir, eso no tenía los elementos para que la juez lo aceptara. Ahora, aunque usted dijo que no hay que entrar en alegatos de fondo, demostrar sí o no, vi abogados que se fueron al fondo y por lo menos a mí como espectador, que no sé nada de derecho, puedo tener un concepto de justicia, pero no sé muy poco de derecho, por lo menos a mí me satisfizo que hubo una abogada, creo que era la del señor Francolini, Araúz era la abogada,
ella fue con las cuentas y tenía aquí lo que dijo el Ministerio Público y aquí está lo que digo yo y lo contradecía. Estas cuentas no pueden ser, estas tampoco. Aquí se dice esta fecha, este dinero se obtuvo en tal fecha, pero las compras que supuestamente hizo fueron en el 2012. O sea, planteaba una serie de contradicciones con cifras. Eso me llamó mucho la atención. Que hay que verlo con el expediente. Porque una cosa es lo que nos presenten ahí y otra cosa es lo que está en el expediente. Sí, eso es importante que nos los anote y nos los aclare. Sin embargo, me deja una impresión de, óyeme, está atacando a lo que de verdad presentó como prueba o como un hecho concreto la Fiscalía. Pero me llamó la atención otras defensas, por ejemplo, la de don Ricardo Martinelli, que ocupó la mayor parte del tiempo hablar respecto al principio de especialidad, cuando la jueza dijo al principio, al inicio de esta fase, ya eso se decidió en 3 instancias, y la más alta, Corte Suprema. Esta etapa de alegato, usar tanto el tiempo en algo que ya se decidió, ¿qué sentido tiene para usted? Llenar el tiempo, porque es que si no, ¿qué más van a decir? Entonces, obviamente, eso es lo que nos dice, estamos en un sistema redundante, en un sistema que por eso se tuvo que modificar, porque estamos viendo el inquisitivo en su plenitud, en su máxima expresión de todas sus maldades y falencias y debilidades. Por eso es que se transitó al sistema penal acusatorio, que lamentablemente no es en esta audiencia que lo vamos a ver, pero ahí estamos viendo todo lo que se tuvo que superar. En el esplendor de su tragedia. El esplendor de su tragedia. Oiga, quiero hacer una pregunta. ¿No? Vamos por lo más sencillo de la parte lógica. Si hay delito, tiene que haber delincuente. ¿Correcto? Ese es un axioma. Bien. Es una lógica fáctica. Bien. O sea, son los hechos. ¿Cómo valora el argumento de que no estén allí todos los que deberían estar y que no estén allí actores principales del delito que se está planteando? Lo veo de la siguiente manera. Ahí hay un concurso material de delitos. Es decir, con las acciones de Odebrecht no solo ocurrió un tipo de delito, sino varios delitos se cometieron a la vez con una sola acción, con acciones, una acción y distintas acciones están en distintas normas. ¿Cuál fue, pienso yo, la estrategia del Ministerio Público, que queda evidente ahora? Buscar el delito que le era más fácil probar porque abarcaba mayor cantidad de personas y que tenía menos presión sobre la prescripción. Ese fenómeno jurídico, el cual, por el transcurso del tiempo, solamente por el paso del tiempo, el Estado pierde la capacidad de perseguir a alguien en un delito cometido. Entonces, yo creo que ellos se jugaron eso y obviamente hay personas que hubieran estado incluidas si estuviéramos en un delito de peculado, si en alguna de sus formas. Hay una variedad, como 8 modalidades de peculado. Si estuviéramos en corrupción de servidores públicos, pero el lavado de activos, de alguna manera, con las figuras de testaferros e interpuestas personas, que no necesariamente es lo mismo, porque un testaferrato es la persona que sabe a lo que se está prestando y que es para eso, es usada para eso, es parte de la organización y es la persona que abre la cuenta, a su nombre se pone la cuenta. Hay otras personas que son, hombre, no es que no saben o no pueden razonablemente prever de dónde viene el dinero y lo que está pasando, pero son interpuestas personas porque, bueno, ustedes dos son socios, entonces pongo a mi socio, o sea, utilizo el nombre de él porque él ya tiene una cuenta, etcétera. Todas esas figuras están aquí metidas. Y lo más importante, creo yo, que hay que resaltarle también a la ciudadanía, es que la norma no pide que supieran que era de un caso de soborno. Es solamente que lo previeran razonablemente. Y como se la pasan sacando todos sus títulos y que son, y que han estudiado y han viajado y han ido, precisamente por eso es que la norma les exige mayor suspicacia al momento de saber que su nieto, su hijo, su esposo, no es este brillante funcionario que llegó y de repente, con el mismo salario, empezó a tener y a tener y a tener y a tener. Oiga, si en el sector público no se pueden hacer los negocios que se hacen en el sector privado, usted llegó a ese puesto y de repente empezó a tener y a tener y a tener, no crea que es que usted era lo máximo y que era haciendo grandes operaciones financieras, que es como se disfraza este delito. Por eso es que es tan complicado probarlo y por eso es que es tan importante el logro que ha tenido el Ministerio Público de poderle sustentar a la Administración de Justicia, en este caso al Poder Judicial, que ha habido toda una trama de corrupción que utilizó las obras públicas para darle certeza o apariencia de licitud a hechos ilícitos con obras que nunca se concluyeron y otras que, habiéndose concluido, tienen baja calidad de materiales o altos costos innecesarios. Ahora, dependiendo del implicado, ese argumento que nos trajo a la mesa don Danilo de que no están todos los que son ni son todos los que están,
No, los que están, la mayor parte No, son- pero ese argumento me recuerda cuando en casa hacíamos algo nosotros los hermanos chiquillos, ¿no? Y entonces mi mamá cogía uno nada más y decía, no, pero fulano también. Que era una forma de decir, yo soy culpable, pero también hay otro culpable, ¿no? Ese argumento, pero tiene su valor, no deja de tener su valor, porque al final también se plantea, oye, ¿y los bancos? Así es, y sobre todo que es importante en Panamá que mucho de su bonanza del crecimiento económico, porque no es que hemos tenido desarrollo, pero hemos tenido un crecimiento económico importante, porque tiene que ver mucho con la inversión extranjera directa en Panamá, el país de América Latina que más captaba inversión extranjera. Es importante depurar el sistema financiero nuestro y que las manzanas podridas del sistema queden en evidencia. Habrá que preguntarle a la superintendencia de bancos cuál de esos bancos ya fueron multados y por qué razón no están llamados como personas jurídicas. Bueno, uno puede colegir que todas las fuerzas económicas se movieron porque el sistema tiene el andamiaje sobre el sistema financiero. Entonces, enjuiciar a los bancos pueden hacerle creer al Ministerio Público o generar la presión de que vas a tumbar el sistema completo, etcétera. Pero ahí están los funcionarios de los bancos y es evidente, están saliendo los nombres. Ustedes saben, y lo sabe la ciudadanía, que cuando vamos a los bancos a tratar de abrir una cuenta o hacer una transacción, todo lo que nos piden. Es más, usted mueve dinero de una cuenta en la que le depositan su jubilación y trata de hacer un pago y tiene que sustentarlo. En cambio, aquí queda evidente que hay millones de dólares que se movieron en la banca local producto de la complicidad de empleados bancarios, altos ejecutivos bancarios que se aprovecharon de sus posiciones no solamente para mover los dineros, sino para sugerir los vehículos financieros a través de los cuales, o societarios, a través de los cuales, o las figuras a través de las cuales iban a mover esos dineros y a poder lavarlos. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Esta es una historia que se está escribiendo. De seguro más adelante volveremos. Y también recordar que el Ministerio Público tiene otros casos abiertos relacionados con fondos de Odebrecht que ya están investigados como propios peculados por los proyectos concretos. O sea que no significa que personas que usted no está oyendo aquí no las vaya a escuchar en el proyecto determinado en el que supuestamente coimió. Sí, hay 4 escenarios respecto a Odebrecht. Por eso les digo, es una historia que está por escribirse todavía, o se está escribiendo apenas. Dios quiera que tenga un final feliz, como dicen los cuentos de hadas. Bueno, por lo menos que haya llamamientos a juicio, pues ya se ha recuperado algo de dinero y que hay que seguir recuperando dinero. Ese es el gran reto que tenemos. Gracias por haber